Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La noche había caído sobre Toledo, y las farolas antiguas iluminaban la pequeña terraza de piedra donde yo, María, estaba sentada con una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido largo de seda color marfil, con un profundo escote en la espalda, y unos tacones dorados de tiras finas que brillaban bajo la luz amarillenta. El aire cálido rozaba mi piel desnuda, y cada pequeño movimiento de mi cuerpo parecía amplificado por el silencio de la noche. Frente a mí, Álvaro, con una camisa blanca ligeramente desabrochada y el cabello despeinado, me observaba con una intensidad que me hacía sentir atrapada. Su mirada no era la de un hijo, era la de un hombre que deseaba algo prohibido. «No deberíamos estar aquí, Álvaro», dije en un susurro apenas audible, sintiendo que el peso de esas palabras caía sobre mi pecho como una losa. Él no respondió. Se acercó lentamente, sus dedos rozaron el tirante de mi vestido y lo ajustaron con suavidad sobre mi hombro. Un gesto tan insignificante y, sin embargo, tan cargado de tensión que sentí que el aire se volvía irrespirable. «Mamá», susurró él, con una voz tan grave que me estremecí. No sé cuánto tiempo permanecimos así, congelados en una burbuja donde el tiempo no existía. Pero cuando nuestras miradas finalmente se encontraron, comprendí que habíamos cruzado un límite invisible. Vuelta al inicio. Retrocedamos unas semanas atrás, cuando todo comenzó de manera inocente. Era un día soleado de principios de verano cuando mi hijo Álvaro regresó de la universidad. Había estado estudiando Historia del Arte en la prestigiosa Universidad de Salamanca, y yo no podía estar más orgullosa de él. Su llegada fue anunciada con el ruido de una maleta rodando por el camino empedrado que llevaba a nuestra casa. «¡Mamá!», gritó desde la entrada con su sonrisa resplandeciente. Lo abracé con fuerza, sintiendo su aroma a colonia juvenil y su piel aún bronceada por los días al aire libre. «Bienvenido a casa, hijo mío», respondí con una sonrisa radiante. Nuestra casa era una pequeña villa de piedra antigua con paredes cubiertas de enredaderas verdes y ventanas de madera oscura. Un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestra vida juntos. Ese primer día transcurrió con risas, anécdotas y una comida que preparé con especial cariño. Una paella valenciana que tanto le gustaba a Álvaro. Todo parecía perfecto, pero algo, en algún rincón de mi mente, me decía que este verano no sería como los anteriores. Los días pasaron lentamente. Álvaro solía pasar las mañanas en el jardín, leyendo libros de arte o tomando fotografías con su vieja cámara analógica. A veces, lo observaba desde la ventana mientras me tomaba un café. Su figura se había transformado, ya no era aquel niño delgado y torpe, sino un joven con hombros anchos y una mirada profunda. Una tarde, mientras preparaba el té en la cocina, Álvaro entró con una sonrisa juguetona. Llevaba una camisa de lino desabrochada y unos pantalones cortos claros que dejaban ver sus piernas atléticas. «Mamá, ¿quieres que salgamos a caminar por el río esta tarde?», preguntó. Asentí, tratando de evitar su mirada directa. Caminamos por las orillas del río Tajo, donde la brisa fresca agitaba los juncos y el reflejo del agua brillaba bajo el sol. En un momento, mientras me ayudaba a cruzar una pequeña roca resbaladiza, sus manos firmes se aferraron a mi cintura. Un contacto fugaz, pero que dejó una sensación ardiente en mi piel. «Ten cuidado, mamá», dijo con voz suave. Por un instante, el tiempo se detuvo. Luego seguimos caminando en silencio. Una noche, después de cenar, nos quedamos en el salón viendo una película antigua en la televisión.
Llevaba puesto un camisón de satén azul celeste y una bata ligera encima. Álvaro, en cambio, estaba sentado en el sofá con una camiseta ajustada y pantalones de algodón. Noté que su mirada se posaba en mí más tiempo del habitual. Traté de ignorarlo, enfocándome en la pantalla, pero el peso de su atención era imposible de pasar por alto. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Claro, Álvaro», respondí, con un tono de voz más suave de lo normal. «¿Alguna vez te has sentido sola?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré durante un segundo demasiado largo antes de responder. «Supongo que sí, todos nos sentimos solos a veces». Se hizo un silencio espeso y por un instante pensé que él iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Nos quedamos así, uno frente al otro, con el sonido lejano de la película llenando los vacíos de la conversación. Aquella noche, cuando me acosté en mi cama, no pude dejar de pensar en su mirada, en su tono de voz, en la manera en que sus dedos habían rozado mi cintura esa tarde. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía nombrar, pero que era tan palpable como el aire que respiraba. En el silencio de la noche comprendí que este verano sería diferente. Y que había una línea que nunca debería cruzarse. El cielo de Toledo se había cubierto de nubes grises aquella tarde. Una lluvia fina comenzó a caer mientras yo preparaba un café en la cocina. Llevaba puesto un vestido ajustado de algodón color burdeos, con mangas cortas que dejaban ver mis brazos ligeramente bronceados. Mi cabello estaba recogido en un moño desordenado y un par de mechones caían sobre mi frente. Álvaro entró de repente, empapado por la lluvia. Su camiseta blanca se pegaba a su torso, marcando cada línea de sus músculos. Sus ojos, oscuros y profundos, me miraron con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe interpretar. «¿Estás empapado?», dije apresurándome a alcanzarle una toalla. Él tomó la toalla, pero en lugar de secarse, simplemente me observó. El silencio entre nosotros era casi ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia en las ventanas. «Gracias, mamá», respondió con una voz grave mientras sus manos rozaban las mías al tomar la tela. Por un instante, nuestras miradas quedaron atrapadas en un bucle silencioso. Me aparté rápidamente, intentando disimular el temblor en mis manos. «Voy a preparar algo caliente», dije, dándole la espalda y enfocándome en la cafetera. Pero podía sentir su presencia detrás de mí, su mirada recorriendo cada centímetro de mi cuerpo. El olor de la lluvia mezclado con su colonia llenaba el aire, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, después de cenar, Álvaro y yo nos quedamos en el salón. Él hojeaba un viejo libro de arte mientras yo tejía una bufanda azul en el sillón junto a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, iluminando nuestras siluetas con un resplandor dorado. ¿Alguna vez has sentido que quieres algo que no puedes tener?, preguntó Álvaro de repente, rompiendo el silencio. Levanté la vista de mi tejido y lo miré. Su expresión era seria, sus cejas ligeramente fruncidas. «Creo que todos hemos sentido eso alguna vez», respondí con cautela. «¿Y qué haces cuando no puedes sacarlo de tu cabeza?», insistió. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Su tono de voz era tan suave, tan íntimo, que sentí que cada palabra se clavaba directamente en mi pecho. «A veces, lo mejor es alejarse, aunque duela», dije finalmente, evitando su mirada. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era un silencio pesado, cargado de algo que ambos sabíamos que no podíamos nombrar. Al día siguiente, decidimos ir al mercado de San Agustín. Era sábado, y las calles estaban llenas de turistas y locales comprando frutas frescas y productos artesanales. Yo llevaba un vestido floreado de tirantes finos y unas sandalias de cuero marrón.
Álvaro caminaba a mi lado, con una camisa beige y gafas de sol que le daban un aire despreocupado. Mientras elegía unas manzanas rojas, sentí que alguien me observaba. Al girarme, vi a Álvaro apoyado en un poste, mirándome fijamente con una sonrisa apenas perceptible. El calor subió a mis mejillas y rápidamente volví a enfocarme en las frutas. «Pareces distraída, mamá», dijo cuando se acercó con las manos en los bolsillos. «Estoy bien, solo hay mucha gente aquí», respondí nerviosa. Caminamos juntos hasta una pequeña terraza donde pedimos limonada fresca. Nos sentamos frente a frente y durante unos minutos no dijimos nada. Solo el ruido de la ciudad y el aroma a hierbabuena nos rodeaban. «Eres muy hermosa, mamá», dijo de repente. La limonada se me atoró en la garganta y tosí ligeramente. «Álvaro, no digas esas cosas», murmuré, mirando hacia otro lado. «¿Por qué no?» «Es la verdad», respondió con total naturalidad. El momento se sintió eterno, pero fue interrumpido por el camarero trayendo la cuenta. Pagamos y nos dirigimos de regreso a casa en silencio. Esa noche no pude dormir. Salí al pequeño balcón de mi habitación para tomar aire fresco. La luna llena iluminaba el paisaje y las estrellas parecían susurrar secretos en la oscuridad. Llevaba un camisón de satén azul claro que caía suavemente sobre mi piel. De repente, escuché un ruido en el pasillo. Era Álvaro, que también parecía incapaz de dormir. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con voz suave. No podía dormir, respondí, abrazándome a mí misma para protegerme del frío nocturno. Él se acercó y se apoyó en la barandilla, junto a mí. El silencio era denso, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. «A veces siento que», y comenzó Álvaro, pero se detuvo. «No sigas, Álvaro», lo interrumpí con firmeza. Nuestras miradas se encontraron una vez más bajo la luz de la luna. Y en ese instante supe que estábamos peligrosamente cerca de cruzar una línea que no debía romperse. Esa noche, cada sombra en nuestra casa parecía más grande, cada silencio más profundo. Sabía que algo estaba a punto de romperse, algo que nunca podría repararse si dábamos un paso más allá. Pero al mismo tiempo, sentía una atracción que me carcomía por dentro. Un deseo que luchaba contra todo lo que sabía que era correcto. El amanecer en Toledo trajo consigo una brisa fría y el canto distante de los pájaros. Me encontraba en la cocina preparando café, aún con mi camisón de seda blanco y una bata ligera encima. El vapor subía desde la taza mientras me perdía en mis pensamientos. Los recuerdos de la noche anterior me atormentaban, la mirada de Álvaro, su voz temblorosa, el silencio lleno de significado. «¿No dormiste bien, mamá?», su voz interrumpió mis pensamientos. Álvaro entró en la cocina con el cabello alborotado y una camiseta oscura ajustada que dejaba entrever su torso marcado. Me sentí vulnerable, como si él pudiera leer cada uno de mis pensamientos. «No mucho», respondí mientras daba un sorbo al café. Se acercó lentamente y tomó una taza para servirse. El espacio entre nosotros era mínimo, y su perfume fresco se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Me estremecí al sentir su brazo rozar el mío. «Tenemos que hablar», dijo con un tono grave. «No, Álvaro». «No hay nada que decir», lo interrumpí, apartándome de él y tomando mi taza. «Mamá, no podemos fingir que nada está pasando». Su voz me persiguió mientras salía rápidamente de la cocina. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para aclarar mi mente antes de que algo irreversible ocurriera. Más tarde, decidí salir a caminar por el bosque cercano a nuestra casa. Me puse un vestido largo de algodón verde oliva y unas botas marrones hasta el tobillo. El sol apenas atravesaba las hojas de los árboles, y el aire estaba cargado con el olor de la tierra húmeda. Caminé sin rumbo, intentando despejar mi mente.
Pero no importaba cuánto lo intentara, el rostro de Álvaro aparecía una y otra vez en mi cabeza. Su mirada, su voz, el peso de su presencia. ¿Puedo acompañarte? La voz de Álvaro me sacó de mi ensimismamiento. Se encontraba detrás de mí, con una chaqueta ligera y sus manos metidas en los bolsillos. Asentí en silencio, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Caminamos en silencio durante varios minutos hasta que llegamos a un claro donde un pequeño arroyo serpenteaba entre las rocas. Nos sentamos sobre una piedra plana, con el sonido del agua fluyendo entre nosotros. «No quiero perderte, mamá», dijo finalmente. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de un peso emocional que me resultaba insoportable. Lo miré, y en sus ojos vi miedo, deseo y algo parecido al amor. «Álvaro, esto tiene que parar», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Pero en lugar de responder, él tomó mi mano con delicadeza. El calor de su piel me atravesó, y por un instante, el mundo entero desapareció. Me levanté rápidamente, rompiendo el contacto. «Tenemos que volver a casa». Esa noche decidí preparar una cena especial, como un intento desesperado por recuperar algo de normalidad. Me puse un vestido negro ajustado, con tirantes finos y un pequeño escote que apenas insinuaba la curva de mis clavículas. Mis labios estaban pintados de un rojo profundo, y mi cabello caía en ondas suaves sobre mis hombros. Álvaro bajó las escaleras con una camisa blanca ligeramente desabotonada y pantalones oscuros. Cuando me vio, sus ojos recorrieron cada detalle de mi figura. Y pude notar cómo su respiración se volvió más pesada. «Estás hermosa, mamá», dijo con voz ronca. «Gracias», respondí, intentando sonar casual. La cena transcurrió entre conversaciones banales y silencios incómodos. El vino fluía, y el ambiente se volvía cada vez más denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. En un momento, mientras recogía los platos, tropecé ligeramente y Álvaro se apresuró a sostenerme por la cintura. Sus manos firmes, su cercanía, su aliento tan cerca de mi cuello. Todo se sintió como una trampa en la que ambos habíamos caído sin darnos cuenta. «No puedo», susurré, intentando alejarme. Pero sus brazos no me soltaron. Nuestras miradas se encontraron una vez más, y en ese momento comprendí que estábamos demasiado cerca del abismo. Me retiré a mi habitación poco después, intentando poner distancia entre nosotros. Cerré la puerta, pero no podía dejar de escuchar sus pasos en el pasillo. Me senté frente al espejo, observando mi reflejo. Mi vestido negro, mis labios rojos, el brillo de mis ojos humedecidos. De repente, escuché un ligero golpe en la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó Álvaro con voz temblorosa. «No, Álvaro». «Por favor, vete a dormir», respondí con un hilo de voz. El silencio fue su respuesta, pero no escuché sus pasos alejarse. Me quedé sentada, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. El aire en la habitación era pesado, cada sombra parecía moverse con vida propia. Me levanté, apagué las luces y me metí en la cama, esperando que la noche trajera consigo algo de calma. El peso de nuestros silencios era insoportable. Y cada pequeño gesto parecía gritar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Sabía que estábamos caminando sobre una cuerda floja. Y que un paso en falso podría destruir todo lo que habíamos sido hasta ahora. Pero al mismo tiempo, sentía que algo era inevitable. Como si estuviéramos siendo arrastrados por una corriente que no podíamos controlar. La noche era espesa, oscura. Y el viento hacía que las ramas golpearan suavemente contra las ventanas de mi habitación. Me encontraba sentada en el borde de mi cama, envuelta en un camisón de satén blanco perlado que caía suavemente sobre mis muslos. Mi cabello suelto rozaba mis hombros,
y mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino medio vacía. No podía dejar de pensar en Álvaro. Sus miradas, sus palabras, el peso de su presencia en cada rincón de la casa. Cerré los ojos e inhalé profundamente, tratando de recuperar el control sobre mi mente. De repente, escuché unos pasos en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y allí estaba él, Álvaro. Con una camiseta oscura que parecía aún más ajustada bajo la luz tenue de mi lámpara. Su mirada era intensa, fija, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. «Mamá», dijo con voz temblorosa. «No deberías estar aquí, Álvaro», susurré, incapaz de mirarlo directamente. Pero él no se movió. Se quedó allí, observándome, con los hombros tensos y los puños apretados. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Una pausa eterna donde todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo. Finalmente, di un paso atrás y él entendió el mensaje. Se dio la vuelta lentamente y salió, cerrando la puerta con un suspiro pesado. Me desplomé en la cama, con lágrimas resbalando por mis mejillas. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. Álvaro había salido temprano sin dejar rastro. Me quedé sola, mirando por la ventana de la cocina mientras el café se enfriaba en mi taza. Llevaba un vestido ligero de lino beige y el cabello recogido en una trenza floja. La brisa fresca entraba por la ventana, pero ni siquiera eso lograba calmar mi inquietud. Decidí salir a caminar hasta el mirador del valle. Un lugar desde donde podía ver toda la ciudad de Toledo en su máximo esplendor. El aire era fresco, y los colores del amanecer pintaban el cielo con tonos dorados y rosados. Pero mi mente no podía dejar de pensar en Álvaro. ¿Por qué no puedes simplemente olvidarlo? Me susurré a mí misma. El sonido de unos pasos detrás de mí me hizo girar. Era Álvaro. Vestía una chaqueta de cuero marrón y unos vaqueros oscuros. Sus ojos, aunque cansados, seguían teniendo esa intensidad que me dejaba sin aire. «No esperaba encontrarte aquí», dijo con una pequeña sonrisa. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, con el viento despeinando nuestros cabellos y el paisaje extendiéndose ante nosotros. Finalmente, rompí el silencio. «Álvaro, no podemos seguir así». Él asintió lentamente, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome como si estuviera grabando cada detalle de mi rostro en su memoria. Al caer la tarde, regresamos juntos a casa. Álvaro se fue a su habitación y yo me dirigí al jardín trasero. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. Y el aire tenía ese olor fresco y húmedo de la tierra recién regada. Llevaba un vestido largo de gasa azul marino que se movía suavemente con el viento. Me descalcé y caminé sobre el césped, disfrutando de la sensación de la hierba bajo mis pies. Pero no estaba sola. Álvaro apareció en el jardín poco después. Caminó lentamente hacia mí con las manos en los bolsillos de sus vaqueros. Nos quedamos uno frente al otro, iluminados por las últimas luces del atardecer. ¿Por qué no podemos ser simplemente madre e hijo? Susurré con la voz rota. ¿Por qué hay algo entre nosotros que no podemos ignorar, mamá?, respondió él con honestidad brutal. Quise responder, pero no pude. En lugar de eso, di un paso atrás y me alejé lentamente hasta la casa. Él no me siguió, pero podía sentir su mirada siguiéndome cada paso del camino. Esa noche, después de una cena silenciosa, me retiré a mi habitación. Pero no pude dormir. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía sobresaltar. Finalmente, salí al pequeño balcón de mi habitación, envuelta en una bata ligera. El aire fresco me hizo estremecer, pero no me importaba. Me apoyé en la barandilla y dejé que el viento despeinara mi cabello. Mamá,
Escuché su voz a mis espaldas. Me giré lentamente y allí estaba Álvaro, en el umbral de la puerta de mi habitación. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. No puedo más, mamá. No puedo ignorarlo. No puedo fingir que no siento esto. Basta, Álvaro. Respondí con un grito ahogado. Pero él no se movió. Solo me miraba, con una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Me acerqué lentamente a él, mis pies descalzos sobre el frío suelo de piedra. «Tenemos que detener esto, por favor», susurré. Pero en ese momento, todo pareció derrumbarse. El aire era pesado, nuestras miradas estaban atrapadas la una en la otra, y la distancia entre nosotros parecía desaparecer. Finalmente, di un paso atrás. Con lágrimas en los ojos, lo miré fijamente y sacudí la cabeza. «No podemos seguir así, Álvaro. Esto tiene que terminar ahora, antes de que nos destruya a los dos». Él bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Se giró y salió de mi habitación sin decir una palabra. La puerta se cerró suavemente y el silencio volvió a envolverlo todo. Me desplomé en el suelo, sintiendo como el peso de todo lo que habíamos vivido caía sobre mí. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que nunca dejaría de doler. El silencio de aquella noche fue más pesado que nunca. Álvaro y yo habíamos llegado al límite, y ambos sabíamos que el siguiente paso podría destruirnos por completo. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que esta historia aún no había terminado. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de mi habitación, pintando las paredes con tonos dorados y suaves. Me encontraba de pie frente al espejo, con un vestido blanco de lino, sencillo y delicado, que caía hasta mis tobillos. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío y mi cabello caía en ondas suaves sobre mis hombros. Mi reflejo me devolvía una mirada vacía, agotada. El peso de las últimas semanas me había consumido. De repente, escuché un ligero golpe en la puerta. Era Álvaro. Entró lentamente, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Vestía una camisa oscura y unos vaqueros gastados, y sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá, he tomado una decisión», dijo con voz quebrada. Mi corazón dio un vuelco. Lo miré, sintiendo como una sombra oscura se cernía sobre nosotros. «Me voy, necesito alejarme de aquí». «De nosotros». Sus palabras eran como un puñal directo al pecho. Quise detenerlo, rogarle que se quedara, pero sabía que tenía razón. No había otra salida. «Lo entiendo», respondí con un hilo de voz. Álvaro dio un paso hacia mí y por un segundo pensé que iba a abrazarme. Pero se detuvo. Nos quedamos mirándonos el uno al otro, congelados en el tiempo. Finalmente dio media vuelta y salió de la habitación. Horas más tarde, salí al jardín trasero. El sol ya estaba alto y las flores parecían más brillantes que nunca. Me senté en una vieja banca de madera, cerrando los ojos y dejando que el viento acariciara mi rostro. Escuché pasos detrás de mí. Álvaro estaba allí, con su maleta colgando de un hombro. Sus ojos reflejaban el mismo dolor que sentía en mi pecho. «No quiero irme sin despedirme, mamá», dijo con voz firme pero temblorosa. Me levanté lentamente y caminé hacia él. Nos quedamos frente a frente, apenas a un suspiro de distancia. Álvaro levantó una mano y la colocó suavemente sobre mi mejilla. «Te quiero, mamá». «Pero esto no está bien», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Yo asentí, sintiendo como mis propias lágrimas rodaban por mis mejillas. «Te quiero, Álvaro. Siempre te querré». «Pero tienes razón, esto no puede continuar». Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración sobre mi piel.
Pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, él bajó la mano y se dio la vuelta, caminando hacia la salida del jardín. Lo vi alejarse, su silueta recortada contra el sol brillante. Con cada paso que daba, sentía que una parte de mí se rompía un poco más. Los días siguientes fueron un borrón de silencio y soledad. La casa, que antes estaba llena de su risa y su presencia, ahora parecía más grande, más vacía. Me refugié en mi pequeña librería del casco antiguo de Toledo, intentando encontrar consuelo entre las páginas de los libros que tanto amaba. Cada rincón de la casa me recordaba a él, el sofá donde solíamos ver películas, la cocina donde compartíamos las mañanas de café, el jardín donde sus manos rozaron las mías más veces de las que debería haber permitido. Intenté convencerme de que el tiempo curaría todo, de que eventualmente esta sensación de vacío desaparecería. Pero cada noche, cuando el silencio caía sobre la casa, su nombre seguía susurrándose en mi mente. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio, de rutina y de noches largas y solitarias. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en la librería, mi teléfono vibró sobre el mostrador. Era un mensaje de Álvaro. «Mamá, necesito verte. Estoy en Toledo. ¿Podemos hablar?» Sentí como mi corazón se detenía por un instante. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Había tantas emociones mezcladas: miedo, esperanza, amor, culpa. Respiré profundamente antes de responder. «Te espero en la cafetería de siempre a las 6». La cafetería El Greco estaba casi vacía cuando llegué. Me senté en una mesa cerca de la ventana, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Llevaba un vestido gris de lana fina y un abrigo beige. Mi cabello estaba recogido en un moño suelto y mis labios tenían un tono rosa apagado. Minutos después, Álvaro entró. Había cambiado. Parecía más maduro, más firme en sus movimientos. Se sentó frente a mí y por un momento ninguno de los dos habló. «Gracias por venir», dijo finalmente. «Siempre vendré, Álvaro». Él sonrió levemente antes de continuar. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó. En ti, en mí, en lo que compartimos. Y aunque fue intenso, hermoso, no podemos volver allí». Asentí lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé. Pero nunca olvidaré lo que vivimos, Álvaro. Nunca». Nos quedamos en silencio, nuestras miradas sosteniéndose por un instante eterno. Finalmente, él tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Te quiero, mamá. Pero ahora debemos seguir adelante». Nos despedimos con un abrazo largo y doloroso. Uno que parecía sellar todo lo que habíamos sido y lo que nunca volveríamos a ser. Pasaron las semanas. Álvaro volvió a su vida en la universidad y yo continué con la mía en la librería. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El amor no siempre tiene un final feliz, ni siempre puede explicarse. A veces, las emociones nos arrastran a lugares oscuros, pero incluso allí podemos encontrar luz. Cada noche, cuando el viento sopla entre las paredes de mi casa, cierro los ojos y susurro su nombre al aire. No como un lamento, sino como un recuerdo, uno que guardo en el rincón más profundo de mi corazón. Porque a veces, amar significa también dejar ir. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.